Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Permítame un momento. Listo, ahí estamos. Bienvenidos, qué gusto verlos, saludarlos. Bienvenidos a este devocional. Ya estamos iniciando más en forma este nuevo tiempo, este nuevo año. Y bueno, pues con la mejor y con toda la actitud que se pueda tener. Bien, vamos a comenzar. Quisiera compartirte dos textos y posteriormente orar con base a estos. Estos textos, fíjate que nos han estado acompañando, nos han estado recordando, nos han estado haciendo ruido, han estado muy presentes en estas dos últimas semanas para nosotros y quisiera compartírtelas ahora. Y el primer texto, el primer versículo, está aquí en Salmo 37, versículo 23 al versículo 24. En la versión Dios habla hoy, Salmo 37, verso 23 al 24, en la versión Dios habla hoy. Y, y en este texto vamos a encontrar eh, la dirección de Dios en nuestra vida, la supervisión, el cuidado de Dios en nuestra vida. Y vamos a leerlo. Bueno, permíteme leerlo. Dice, el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído porque el Señor lo tiene de la mano. Qué impresionante es podernos dar cuenta que parte de esta supervisión, de este cuidado que Dios tiene en nuestras vidas, es primeramente que Él nos pone en el camino que tenemos que estar. Es importante darnos cuenta que Él está dirigiendo nuestros pasos. Hemos aprendido que una cosa es lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, pero, pero otra cosa será el camino que Dios esté trazando para nosotros. Y qué importante es darnos cuenta que no se trata solamente de lo que a mí me agrade. Yo creo que todavía Dios nos enseña que es más importante que Dios me ponga o que Dios nos ponga donde a Él le agrade. También parte de esta dirección, parte de este cuidado, parte de esta supervisión que Dios nos da, también tiene que ver con darnos cuenta que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de misericordia, porque este versículo termina diciendo, aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de su mano. Pudiéramos tropezar, pudiéramos desmayar, pudiéramos caer, pero Dios nunca nos va a soltar de su mano, porque somos sus hijos, porque Él nos ama, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras vulnerabilidades.
Es ahí donde vemos el cuidado de Dios. Es ahí donde vemos cómo Dios sigue dirigiendo nuestra vida y aun cuando caigamos, Él no nos va a dejar caídos, porque Él nos tiene de su mano y seguramente Él va a volvernos a levantar. También parte de este cuidado, parte de esta supervisión, es darnos cuenta que Dios va al frente, que Él nos lleva tomados de la mano y que cuando Dios va al frente, sabemos que va abriendo camino, sabemos que va abriendo brecha, sabemos que abrirá puertas que habían estado cerradas y que cuando Dios las abre, ya nadie las puede cerrar. También sabemos que en ese abrir camino, muchas veces es un camino que Dios abre en un desierto, donde también pensamos que ya no había camino, pero Dios lo abre. Y estas tres cosas nos muestran que la importancia que tenemos para Dios al ser sus hijos, al ser sus hijos amados. Dios dirigiendo, Dios teniendo un cuidado, Dios teniendo una supervisión, Dios poniéndonos en el camino que a Él le agrada, Dios tomándonos de su mano, Dios no soltándonos, Dios levantándonos, Dios dirigiéndonos. Y hay otro texto que, como te decía al principio, nos ha ido acompañando y ahora ha tenido mucho peso para nuestras vidas en este tiempo. Y es Éxodo 33, versículo 12. Éxodo 33, versículo 12. Versículo 12 al 15 en la traducción lenguaje actual. Éxodo 33, verso 12 al 15 en la traducción lenguaje actual. Bien, todo lo que te mencioné hace un momento de el cuidado de Dios y también de cómo alguien dentro de esa debilidad, dentro de esa incertidumbre, dentro de esa vulnerabilidad puede caer. Eh, Quiero en este texto ver un ejemplo de lo que le sucede a un hombre llamado Moisés, que en este momento de su vida, en esta etapa, él se sentía caído, él se sentía confundido, él se sentía vulnerable, tenía muchas dudas y todo esto lo estaba llevando a cuestionar muchas cosas. Sin embargo, Dios responde. Seguramente muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar, nos hemos sentido de esa forma, con dudas, con cuestionamientos, en debilidad, vulnerables, tal vez derrotados, tal vez hemos sentido muchas veces que estamos desmayando, que estamos flaqueando, que queremos rendirnos y justamente viene la respuesta de Dios. Sí, porque Dios siempre nos contesta, aún en esa desesperación, aún en esa inquietud, aún en el punto donde no sabemos qué hacer y no sabemos si Dios va a hacer algo. Bueno, en este pasaje encontramos todo eso. Éxodo 33, verso 12 al 15, en la traducción lenguaje actual dice,
Moisés le dijo a Dios, Dios habla, perdón, Moisés habla con Dios, Moisés abre su corazón con Dios y claro que eso es lo mejor que alguien puede hacer cuando se encuentra en el suelo, cuando se encuentra caído, cuando se encuentra desmayado. Si lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios, hablarle a Dios, acercarnos a Él. Y entonces Moisés le dice a Dios, tú me ordenaste guiar a este pueblo. Y lo primero que Moisés le está diciendo indirectamente es, yo te he obedecido, yo he hecho lo que tú me has pedido, pero se lo dice en forma de una queja. Y después le dice, pero no me dijiste, pero no me dijiste, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. Sabes, muchas veces queremos que Dios nos esté hablando eh, audiblemente, pero no siempre Dios habla audiblemente. Tal vez la mejor forma de hablar de Dios no es audiblemente. La mejor forma de hablar de Dios es visiblemente. No es a través de, no solamente Dios nos habla a través de lo que, valga la redundancia, Él nos dice, sino sobre todo Dios nos habla a través de lo que Él hace. Moisés le dice a Dios, no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. Es que tal vez no necesitaba Dios decirle a Moisés algo. Más bien Moisés tenía que darse cuenta de lo que Dios ya había hecho, estaba haciendo e iba a hacer en su vida, en la vida de Moisés y a través de su vida. Y quiero decirte esto, no se trata solamente de lo que Dios te diga o de lo que Dios te va a hablar o de lo que Dios te va a decir. Yo creo que sobre todo se trata de lo que Dios ya está haciendo en ti, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer. Y necesitamos darnos cuenta entonces, abrir nuestros ojos y darnos cuenta lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. No solamente en tu vida, sino a través de tu vida y a tu alrededor. Sigue hablando Moisés a Dios y le dice, también me dijiste que me amas y que confías en mí. Si eso es verdad, así le dice Moisés. Tú me dijiste que me amas, tú me dijiste que confías en mí, pero ahora le decía, si eso es verdad, como diciéndole a Dios, confirma que me amas, confirma que confías en mí, necesito saberlo. Y qué bueno que Moisés abría su corazón porque eso nos permite a nosotros darnos cuenta qué importante es abrir nuestro corazón a Dios y poderle decir lo que estamos dudando, lo que estamos cuestionando. Moisés le decía, si es verdad, dime qué piensas hacer. Y a partir de este momento yo empiezo a ver que Moisés empieza a tener claridad dentro de la situación que él está viviendo y a través de esta oración que él está teniendo con Dios. Porque comienza algo diferente en su oración donde le dice, dime qué piensas hacer. Y ese dime qué piensas hacer, muchas veces nosotros lo hacemos ya cuando no vemos con claridad.
Cuando realmente el dime qué piensas hacer no es al final del camino, sino es al principio o antes de nuestro camino. Dime qué piensas hacer. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la visión? La estrategia y la visión no podemos pedírsela a Dios al final del camino. Esto se lo tenemos que pedir a Dios antes de comenzar el camino. Pero mira, lo rescatable de todo esto que vemos es que Moisés le estaba preguntando a Dios y le decía, dime qué piensas hacer para que también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. Bien, vemos en la oración de Moisés todavía más claridad. Al principio de este pasaje, de estas líneas, de estos versículos, al principio vemos a un Moisés con una visión muy nublada. Vemos a un Moisés desequilibrado en su camino, dudando, cuestionando. Pero ahora vemos en esa oración algo donde dice Moisés, para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué vas a hacer? Dame claridad, dame visión. Necesito amarte como tú me amas y seguir confiando en ti. Y termina Moisés dando una muestra más de esta claridad que de pronto en ese tiempo de comunión y de intimidad con Dios empieza a recibir y le dice, no olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Yo creo que en ese momento, yo lo pienso así, tal vez en ese momento Dios quiso decirle a Moisés, no lo olvides tú, Moisés. Pero qué bueno que ya tenía claridad Moisés, porque esta parte donde dice, no olvides que este pueblo es tuyo, si lo hubiéramos encontrado al principio de la oración de Moisés, todo hubiera sido diferente. Porque si algo va a traer paz, descanso, claridad a nuestra vida cuando nos encontremos en el suelo, es saber y tener la convicción de que todo es de Dios y que nada es mío. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu economía, los bienes materiales, absolutamente todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que para nosotros Él es lo más importante, Él es lo primero y Él es lo mejor. No son las cosas, no son las personas, no son las organizaciones, las instituciones, no es una casa, no es una propiedad. No, Dios nos ha enseñado que lo más importante, lo mejor es Dios. Y llega un punto en la oración de Moisés donde lo entiende y le dice, no te olvides que este pueblo es tuyo. Tal vez Dios decía, le iba a decir a Moisés, no, no te olvides tú, porque yo lo tengo presente. Pero qué bueno que lo estaba entendiendo Moisés y que estaba diciendo, no olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Y entonces, cuando terminó esa oración y esa frase Moisés, Dios le contesta, Dios le responde. Sí, sí, amigo, familia, Dios siempre va a respondernos. Aún en nuestros cuestionamientos, aún en nuestra incredulidad, aún en nuestra dureza, aún en nuestra amargura, aún en nuestra queja, ¿qué crees? Dios nos contesta. Él no es como nosotros, que cuando nos enojamos con alguien y nos está preguntando las cosas como,
retándonos, como agrediéndonos, como ofendiéndonos, ¿qué decimos nosotros? Ahora no te contesto, por faltoso. No, Dios no es como nosotros. Dios nos responde aunque nosotros seamos faltosos. Dios siempre nos va a responder. Y la respuesta de Dios a Moisés y la respuesta de Dios a nosotros en estas situaciones es que Dios dice, yo mismo voy a acompañarte. O sea, con eso Dios le dijo todo a Moisés y con esta frase Dios nos dice todo a nosotros. No necesita contestarnos específicamente cada duda, cada cuestionamiento, cada argumento, todo se encierra y todo concluye en esto. Dios diciéndonos, yo voy a acompañarte, yo voy a estar contigo. Ah, Señor, pero yo voy a estar contigo. Oye, Señor, pero yo voy a acompañarte. Y entonces podemos decir, sí, Señor. Lo único que necesito, lo más importante, lo más valioso, es que nunca me dejes. Y saber que tú vas a acompañarme y que tú vas conmigo y que yo voy contigo y que hacemos equipo. Y termina diciendo, esto te hará estar tranquilo bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier adversidad, bajo cualquier problema. El saber que Dios va contigo te hará estar tranquilo. Lo más importante entonces no es lo que cuestionemos o lo que preguntemos o nuestras dudas. Lo más importante es Dios y Dios está con nosotros. Entonces Moisés entendió y responde a lo que Dios le dice y le dice, sí, Señor, si tú no vas conmigo, no nos dejes salir de este lugar. Entendió entonces Moisés que lo más importante era la presencia de Dios. Amigos, familia, lo más importante, lo que tenemos que buscar, en lo que tenemos que ocuparnos es en buscar y encontrar la presencia de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Yo te decía al principio de este discipulado, de este tiempo, dije discipulado, pero es devocional, ¿no? Siempre me pasa. Al principio te mencionaba que estos textos han estado muy presentes en nosotros, justamente, seguramente tú lo sabes, pero ¿por qué te menciono que están presentes en nuestra vida en este tiempo? Porque el domingo encontramos la iglesia donde nos congregamos en Comunidad Sur que la habían desalojado y por ende pues también a nosotros porque somos parte de ese lugar y de un día para otro de pronto te puedes encontrar sin un lugar donde reunirte, de un día para otro te puedes encontrar donde las herramientas, los aparatos, las cosas que utilizas para llevar a cabo un servicio, una reunión, de pronto las ves en la calle, arrumbadas, eh, maltratadas, mojadas por la lluvia. Y es complicado, es difícil porque de pronto te das cuenta que las cosas tienen un valor, que las cosas tienen un precio, que durante mucho tiempo has venido construyendo y has venido, ¿cómo se le puede decir? Invirtiendo, ¿no?
en un equipo de audio, un equipo de sonido, todas las cosas materiales, y de pronto te das cuenta que de la noche a la mañana ya no pueden estar o ya no están, o si están, están dañadas, están deterioradas. Entonces viene a ser un impacto fuerte. Yo no tuve la oportunidad, no sé si es oportunidad, pero yo no tuve, eh, yo no pude llegar cuando todo esto pasó, cuando todo esto sucedió, solamente me mandaron fotos y videos, y seguramente la gente que llegó y que vio todo eso, seguramente fue algo fuerte, fue algo impactante, porque finalmente sientes que es como si fuera tu casa, como si te estuvieran desalojando a ti, ¿no? Como si estuvieran sacando tus propias cosas a la calle, ¿no? Ese es el sentir, bueno, al menos ese fue el sentir, y yo no estuve ahí, sino yo cuando llegué ya estaban todas las cosas en camiones de mudanzas y en carros y todo esto, pero fue algo fuerte, pero siempre Dios te recuerda lo que Él te ha estado hablando, lo que Él te ha estado mostrando, y justamente es esto, darnos cuenta que aunque nos podamos caer anímicamente o emocionalmente, Dios nos tiene de su mano y Dios nos levanta. Y sabemos que Dios va con nosotros. A donde vayamos a estar, a donde la iglesia de Sur nos vayamos a ir, Dios va con nosotros. Y eso es lo más importante. Hoy para nosotros, hoy y siempre eso va a ser lo más importante. Dios va con nosotros, Dios no nos deja de su mano y vamos a ver su respuesta. Y aparte recordamos más promesas cuando dice la palabra que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así que esas son las promesas, esta es la palabra que nos está sosteniendo como iglesia, personalmente también en Comunidad Sur. Y yo deseo con todo mi corazón que estas palabras, estos versículos que hoy recordamos, sea cual sea tu situación, también te sostengan, también te fortalezcan y te levanten, sabiendo que lo más importante es Dios, es su presencia, y que lo más importante ya lo tenemos. Y lo demás viene como añadidura. Así que ahí está nuestra paz y ahí descansamos. Así que bueno, Dios es bueno. Permítanme orar y les pido de favor que nos ayuden a orar a toda la comunidad de Sur, de la iglesia de Sur. Estamos buscando, estamos orando, estamos creyendo en un lugar nuevo para nosotros, para reunirnos, y que donde Dios nos va a poner, Dios nos va a llevar a más y que va a ser de una mayor bendición. También prácticamente pues no tenemos el equipo que necesitamos, pero Dios nos va a dar un nuevo equipo, Dios se va a proveer de todo lo que necesitamos para este nuevo tiempo. Oramos, Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por la promesa, gracias por la bendición, gracias por el cuidado, gracias por la dirección, por la supervisión, gracias porque nos hablas, pero sobre todo gracias porque nos muestras. Y hoy sabemos y tenemos la convicción de que tú estás con nosotros, de que tú vas con nosotros, de que tú nos estás acompañando, de que tú nos llevas de la mano. Gracias, porque tú vas al frente abriendo camino donde pensamos que no hay. Gracias porque tú vas al frente abriendo puertas donde no abriendo puertas donde pensamos que estaban cerradas, tú las abres y te damos gracias, Señor. Gracias te doy por esta palabra que trae luz, que trae claridad, que trae paz. Gracias porque hoy tú nos dijiste, debes de estar tranquilo. Y sí, Señor, hoy tomamos esa paz en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.